acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Nicolás Rojas, coordinador de Plataforma Bogotá, y nos acompaña hoy Diana Jaime desde Bibliored. Este proyecto, esta charla está en el marco de un proyecto que se denomina Presentes Ancestrales, que es un proyecto de ciclos temáticos que a través de conferencias, charlas, conversatorios, visitas, espacios de experimentación a través de laboratorios y talleres, busca generar tensiones entre conocimientos, saberes del pasado y del presente. Busca hacer unos recorridos por esos saberes intergeneracionales, pero a la vez ancestrales. Este es nuestro segundo ciclo. Nuestro primer ciclo fue Alquimias Botánicas, y en este segundo, nuestro primer ciclo fue Alquimias Botánicas, y en este segundo ciclo, Saberes de las Plantas, Creencias y Prácticas Esotéricas, estamos estableciendo una serie de diálogos en torno a las plantas, a saberes y a conocimientos que se consideran ocultos o al margen, y desde ahí lo que buscamos es saber cómo se estructuran, cómo se leen, qué características y códigos hay internamente. Esta actividad conjunta entre Bibliored y la línea de arte, ciencia y tecnología Plataforma Bogotá ocurre en el marco del coloquio de Arqueología de los Medios. Es un evento que también a través de diferentes formatos busca resonar las 4 líneas de investigación de la línea de arte, ciencia y tecnología, que son la arqueología de medios, las relaciones interespecies, la tecnología de ancestralidad y la línea de arte, diseño y tecnología. Tenemos agenda miércoles y jueves con conferencias y conversatorios principalmente, pero también tenemos exposiciones, tenemos actividades experienciales, talleres, para que estén al tanto a través de las redes de la línea de arte, ciencia y tecnología, Plataforma Bogotá y SECAUA. Nuevamente quisiera agradecer a cada una de las instituciones que ha estado colaborando en el coloquio, entre esas al Banco de la República, a las universidades Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana y la Universidad de Los Ángeles. En este momento pues le doy el paso a Diana, que nos va a comentar un poco acerca de la charla, y va a dar paso a Rafael. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diana Jaime, profesional de la línea de Cultura Digital e Innovación de Bibliored, y pues es un honor estar aquí con ustedes. Les contamos, este es el segundo evento de este segundo ciclo. El anterior fue una visita a la Plaza San Pedro Mendoza, donde estuvimos haciendo una exploración de todas estas plantas relacionadas con el esotérico, y pueden visitarnos en nuestras redes para que revisen toda esta información, que estuvo muy interesante. Y el día de hoy, el saber de las plantas, mitologías de la otredad. En esta charla, Rafael Castellanos busca explorar lo que va del saber sobre las plantas al saber de las plantas, con el propósito de trazar fuentes, traducciones posibles, que de alguna manera puedan orientar y fortalecer en su desarrollo por probables caminos para afrontar la crisis ecológica que atravesamos. La intuición directa de la naturaleza puede reconducir a una experiencia del otro, a una ética del vivir en común con la naturaleza. No es la visión objetiva y científica la que prima, sino más bien la interacción con ella. No es el actuar sobre ella, sino con ella, lo que produce ciertos efectos. La causalidad del pensamiento científico occidental de la naturaleza vamos a reemplazarlo por la interacción en un mundo cuyas interconexiones podemos entender también como inteligencia. Nuestra capacidad de pensar, la intuición y el discurso dialoga siempre con esta inteligencia de la naturaleza. Este diálogo, que surge de una conexión particular con ella, se puede interpretar de muchas maneras. Lo refleja el saber del botánico, y de otro modo el del curandero o la hierbatera, la bruja o el chamán sabedor.
Vamos a explorar esta interconexión, algunas de sus condiciones como base de un saber que ya no actúa sobre la naturaleza, sino con ella. Y voy a leerles ahora un poquito sobre la biografía de nuestro invitado. Rafael Castellanos es historiador de filosofía, se ha dedicado a la conceptualización y ejecución de diversos proyectos artísticos, entre ellos el Festival Bogotrax o la exposición Bajo el Concreto, la selva, en el 2014, sobre la relación de la selva y la ciudad en el entonces todavía nuevo muralismo sudamericano, Berlín 2014. En sus indagaciones se reconoce la reconfiguración en curso de la relación entre la ciudad y su otro, el bosque, el campo, la selva, la naturaleza, que han sido una constante y un tema de reflexión. Actualmente trabaja la relación entre bailes amazónicos y ecología en el trasfondo de una investigación y documentación en el curso del baile Murui o Huitoto, conocido como baile de la blanca ceguera. Es también el trasfondo de la obra Anarqueologías del Origen, presentada por primera vez para el cierre del Festival de Video Experimental para Domo Lleno en 2022. El tema de saber de las plantas ha sido un hilo conductor en esta aventura. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya me he presentado. Y el tema, pues como dice el título, ¿no? Es el saber de las plantas. Y quisiera un poco jugar sobre lo que podemos hablar, ¿no? Como lo que podemos saber sobre las plantas y lo que podemos aprender de ellas, ¿no? Entonces, es un poco, pues me parece un poco chistoso que me estuvieran presentando cuando yo estoy acá, y creo que es la misma situación que nos pasa a todos cuando nos acercamos a las plantas, de cierta manera, ¿no? Queremos saber cómo se llaman, queremos saber para qué sirven, qué son, pero no sabemos, o creemos que no sabemos cómo preguntarles directamente, ¿no? Y ese es el tema. Y quisiera pues hacer una aclaración también como con respecto a la diferencia entre lo esotérico y lo exotérico. Lo exotérico es de cierta manera como el saber que está ahí sobre la mesa, que todos pueden, al que todos pueden acceder, y el saber esotérico sería ese saber un poco escondido, ¿no? Yo pienso que en la diferencia que les estoy proponiendo entre saber sobre las plantas y aprender a través de las plantas, pues se desarma un poco esa oposición entre lo exotérico y lo esotérico, ¿no? Se trata simplemente de dos tipos de comunicación diferentes. Y la cuestión que me va a ocupar a mí un poco es justamente tratar de entender por qué estamos tan alienados, ¿no? Al punto de creer que no hay una comunicación directa con las plantas. Vamos a tratar de entender qué significa directo, ¿no? Pero o sea, cuando uno pone el tema, ¿no? De hablar con las plantas, comunicarse con las plantas, inmediatamente pensamos que se trata de una metáfora, ¿no? Que es una forma figurada y que finalmente tenemos que recurrir, ¿no? A un saber como de otro tipo analítico, lineal. De cierta manera, lo que sea la intuición siempre es un poquito enigmático, ¿no? Como que entendemos lo que es pensar, entendemos lo que es analizar, ¿no? Entendemos lo que es dividir un tema. Eso es pensamiento, darle vueltas a un asunto, ¿no? Escucharnos a nosotros mismos en ese monólogo. Está relativamente claro. En cambio, cuando hablamos de intuición, pues realmente estamos un poco, no sabemos qué, o sea, cómo es posible de cierta manera pensar algo afuera del pensamiento simbólico, ¿no? Del signo, del sentido. ¿Cómo es posible que algo, que sería lo que suena, lo que resuena cuando hablamos de intuición directa, que algo se presente a sí mismo inmediatamente, ¿no? Que eso que vemos nos diga, ¿no? A qué se refiere y de qué nos está hablando? Es una introducción. Y para acercarnos un poco, quisiera empezar a redondear esta cuestión de la intuición, refiriéndome a un ejemplo que me es relativamente familiar, que es el del tarot. No voy a poder poner las 4 carticas que
mercado. No sé qué tan familiarizados estén ustedes en general con el tarot. Es un poquito raro pues, porque vamos a hablar más de plantas, pero el tarot es un sistema intuitivo, ¿no? Igual que el Shin, igual que muchas de las prácticas, entre comillas, adivinatorias, yo pienso que son más prácticas meditativas. Y se trabaja en todas estas prácticas, se trabaja con la intuición, ¿no? Entonces, es interesante preguntarle como digamos, a una práctica y un marco intuitivo, ¿no? ¿Qué es, cómo funciona la intuición en el tarot? ¿No? Pues no voy a responder esa, no voy a empezar a hablar mucho sobre el tarot, pero sí vale la pena aclarar que desde la perspectiva en que lo estoy tratando de exponer acá, el tarot nos da una estructura de la intuición, nos habla de la intuición, nos dice, ¿no? Nos dice que, o sea, nos muestra desde diferentes perspectivas cómo puede funcionar esa intuición, ¿no? Nos introduce a ella. Siempre, así es el trabajo con los símbolos. Un símbolo tiene muchos sentidos posibles y la intuición funciona en la capacidad de discriminar, ¿no? De saber, no es por aquí, sino por allá, ¿no? Es un poco también la manera de entender de nuevo, pues muchas prácticas culturales que se dicen esotéricas, pero que en realidad se refieren a otro modo de conocimiento que nosotros tenemos un poco olvidado y reprimido. Sobre este tema vamos a volver. Entonces, yo saqué mi tarot para preguntar sobre la intuición y hice una tirada muy sencilla, que son las 4 cartas que vamos a ver, ¿no? Y entonces, pues, le pregunté un poco al tarot cómo funciona la intuición. Y, o sea, no estoy haciendo una lectura del tarot sobre la charla, pero sí quería como explicarla en este sentido. Y entonces me dice el tarot que me refiera a la luna, que me refiera después al papa, después a la fuerza y después al mar. Las tenía las 4 ordenadas para poder hablar más. ¿Me escuchan bien sin el micrófono? ¿Me voy a poner el micrófono sin el micrófono? Ahí. Para hablar súper fuerte. Entonces, digamos, en esa pregunta, ¿cómo funciona la intuición? Pues ya hay una primera discriminación y es una declaración de intención que yo hago, ¿no? En este sistema. Y entonces, la luna, por ejemplo, pues se refiere a una claridad fría, ¿no? A la claridad que uno debe tener en la intuición, que no es solar, para hablar en símbolos, ¿no? Sino pues lunar, es la claridad de la intuición. Después viene el Papa. Yo les preguntaría así intuitivamente qué les sugiere esta carta. Me pareció bien interesante que saliera como para hablar de esto de la intuición, ¿no? O sea, no sé si alguien quiere votar, ¿no? ¿Más? De pronto algo con el espíritu. Pues tiene muchos significados posibles. Digamos, uno que yo extraje cuando la vi la primera vez fue el secreto, ¿no? En la intuición siempre hay un componente de secreto, siempre es una relación singular, siempre es una relación que yo tengo con algo individual, ¿no? Siempre hay un componente que solo yo sé, ¿no? Esa es una parte que uno podría decir compone con la intuición. Pero también uno podría decir, hay un componente de bendición, ¿no? Como de buen camino, de entrega, de cierta manera, entregar algo, ¿no? Y después, en realidad, esta es una de las que más me interesa, está la fuerza. ¿A qué se refiere en este contexto esta carta? Pues habla, a mi manera de ver, del equilibrio, ¿no? De lograr un cierto equilibrio con una fuerza, pues ahí está el león, ¿no? Y la manera en la que un personaje femenino domina esta fuerza, logrando un equilibrio, ¿no?
Entonces, yo creo que la manera en la que nosotros accedemos a la intuición de la naturaleza es a través del equilibrio, justamente, es entendiendo, ¿no? Que hay una serie de prácticas, toda una disciplina, que nos llevan a otro tipo de equilibrio con la naturaleza. Y ese equilibrio es justamente el que nos deja entender que la intuición es lo mismo que el pensamiento. El pensamiento, de hecho, es solo un modo de la intuición, ¿no? Y que en la naturaleza hay pensamiento por todas partes, ¿no? Hay inteligencia por todas partes. Y de hecho, o sea, la tara que nosotros, o sea, y que yo vengo a tratar de denunciar en parte hoy acá, ¿no? Es que seguimos creyendo que la inteligencia es algo propio del hombre. Y justamente cuando uno empieza a acceder a ese equilibrio del que yo quiero hablarles hoy, a través de una disciplina, una serie de prácticas, una serie de acercamientos, pues uno logra entender que la naturaleza es inteligencia, que la manera en la que se agencia la naturaleza pues es logos. Digamos que en filosofía uno tiende también a distinguir como la intuición del logos traducido por pensamiento, intuición suele traducir otra palabra, un término técnico en filosofía, que es el nous, y en realidad lo que hacemos cuando empezamos a pensar que el pensamiento, ¿no? El pensamiento lineal, analítico, es una forma de la intuición, es empezar a entender que hay muchas formas de intuición y que de hecho la naturaleza tiene muchas formas de agenciarse. Cuando nosotros pasamos un poquito de tiempo observando, ¿no?, qué pasa en la naturaleza, pues vemos que, qué sé yo, o sea, los polinizadores van a una flor específica, ¿no? Los pájaros buscan unos frutos, ¿no? Ese tipo, o sea, en el trazado de ese tipo de relaciones empezamos a ver justamente lo que en filosofía llama logos. Es esa capacidad de relacionarse y de poner dos cosas en relación, de explicar una cosa por otra, ¿no? Entonces la naturaleza de cierta manera está siempre en esa praxis. Pero entonces quisiera, pues no voy a tomar el atrevimiento de recurrir pues como a una experiencia mía propia, como a una de las maneras en las que creo que uno accede directamente pues a esta forma de equilibrio, ¿no?, con la naturaleza, y de cierta manera logra uno empezar a entender de qué va esta comunicación directa con las plantas. Yo aprendí a mambear en el Amazonas hace 15, 20 años y ha sido una práctica pues, que he llevado a cabo pues, todo este tiempo, con una serie de altibajos, momentos de dejarla, momentos de volver a retomarla, pero al principio, cuando me enseñaron, me dieron una serie de códigos, de ejercicios, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que muy inocentemente yo los fui cumpliendo, los fui llevando a cabo, ¿no? Me dijeron primero, si usted quiere aprender realmente lo que es esto, tiene que sembrar su planta, ¿no? Tiene que cuidar su planta y cuando esa planta esté lista usted va a soñar con esa planta, ¿no? Y ahí ya puede empezar como a mambear de una manera más seria. Entonces yo me tomé, digamos, como preparando esta charla, pues yo me preguntaba, o sea, esta serie de pautas, ¿no?, son una disciplina que busca un cierto manejo de la energía, ¿no?, de una energía que está vehiculada a través de esa planta, ¿no?, para justamente lograr escuchar de otra manera, lograr atender de otra manera, lograr entender, esto es muy importante, lo que es el cuidado, ¿no? Cuando nosotros entendemos lo que es el cuidado, cuando somos capaces de cuidar la planta o cuando tenemos hijos, porque en realidad a mí se me abrió el camino cuando yo tuve a mis hijos, ¿no? Antes de eso yo no entendía lo que era la responsabilidad, no entendía lo que era el cuidado, y normalmente uno empieza a acceder a esas prácticas cuando realmente le toca a uno enfrentarse a grandes responsabilidades y seguir teniendo la paciencia para ser un cuidador.
para estar, ¿qué es ser un cuidador? Es estar atento a la naturaleza, es estar atento a las formas en las que se agencia per se la naturaleza, las plantas que cohabitan, los insectos que cohabitan, ¿no? Y empezar a cohabitar con ellos, ¿no? Esa es como una primera lección sobre la comunicación directa con la naturaleza. Ese es un primer punto, una primera introducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través de estas prácticas? Este es un ejemplo que es muy posible, es un ejemplo que me es muy familiar. La idea es que lo podamos traducir a otro tipo de formas de acceder a una sincronía, ¿no? Finalmente, esto es lo que estamos tratando de hacer, como sincronizar el pensamiento, no en un sentido como lineal, privativo, sino el pensamiento como intuición, como capacidad de relacionarse en general, ¿no? La capacidad que tiene la naturaleza de trazar relaciones. Nosotros somos parte de eso, o sea, ese es el logos del que nosotros participamos, esa es nuestra capacidad, ¿no? También, entre comillas, lógica, nuestra capacidad de trazar relaciones y de participar de ese logos de la naturaleza. Entonces, esa sincronía es entender eso, entender que nosotros no estamos aparte, entendiendo algo que sucede y trazando relaciones de una manera externa, sino que ya están ahí y nosotros simplemente participamos de ello, ¿no? Y eso es lo que yo llamo, o lo que quisiera llamar, pues la dialéctica del ser humano y la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa cuando uno empieza a trabajar ya no sobre la naturaleza, ya no hablar sobre las plantas, aprender sobre las cosas, sino con ella, ¿no? Cuando uno entra en sincronía con la naturaleza, pues uno mismo es parte de la naturaleza, ¿no? Y al mismo tiempo está uno, sí, o sea, es como decir, es, digamos, la paradoja es la individualidad, ¿no? Y la participación en ese yo no diría es un todo, ¿no? Pero esa capacidad de agenciamiento, ¿no? Que tiene la naturaleza de crear nuevas formas y de relacionarlas entre sí, ¿no? Eso es inteligencia. Cuando uno pasa suficiente tiempo, por ejemplo, mirando las abejas, uno no tiene que leerse un libro sobre las abejas para ver que cada uno tiene una personalidad, se comporta de manera diferente, a pesar de que son tan capaces de trabajo colectivo. Y uno ahí, en solo esa reflexión, en solo tomarse realmente el tiempo de atender a estos agenciamientos, pues está atendiendo el pensamiento de la naturaleza. Y no necesita uno realmente, pues, o sea, no voy a hablar contra la lectura y el saber, pero son modos de saber que son complementarios y pues nosotros vivimos en un sistema que aliena completamente la intuición en ese sentido, ¿no? Nosotros realmente cuando queremos aprender sobre algo vamos y buscamos un libro o preguntamos cómo se llama, pero no atendemos a ese agenciamiento. Entonces ese es un primer punto y esa es una dialéctica que yo pienso es muy potente y es muy potente también relativamente pues a muchas de las prácticas que nombraron acá al principio, ¿no? Como pues a la que yo nombré, el mambeo, en general muchas de las prácticas que suponen una disciplina y que suponen como una relación y un consumo de plantas de poder, pues están inmersas en esa dialéctica, están inmersas en que nosotros somos capaces de trabajar con ese dínamo enorme que es la naturaleza, ¿no? Y traer nuestra fuerza de ahí. Entonces ahí es que uno entiende cómo es que uno aprende a trasnochar, aprende a no dormir, ¿no? Pero pues de una manera ordenada, ¿no? De una manera sincrónica, pues como es posible cuando uno de cierta manera se toma el tiempo y el trabajo y la disciplina de sincronizarse con algo de lo que uno ya hace parte, ¿no? Entonces ese es un segundo momento de esta pequeña charla. Y esto que les estoy diciendo lo quisiera ahora traducir en términos científicos, por decirlo de alguna manera, porque yo creo
pues que esto definitivamente les va a dar herramientas para enfrentarse con esos prejuicios enormes que hay en lo que se refiere a prácticas que yo no quisiera llamar esotéricas, justamente porque yo creo que son prácticas que, o sea, si las hacemos inaccesibles, es por la distancia que nosotros mismos hemos impuesto con aquello que nos soporta, que es la naturaleza, ¿no? Con la tierra, con los animales, con las plantas. Hemos impuesto la distancia, pues justamente en un conocimiento lineal que se esmera en conocer de una manera, pues, digamos, externa. O sea, nosotros, para conocer la naturaleza, de cierta manera, necesitamos mirarnos a nosotros mismos, ¿no? En nosotros mismos entender eso que nos sobrepasa infinitamente y que a mí me gusta pensar que es el inconsciente colectivo, ¿no? Yo no estaba tan lejos de eso, ¿no? Atender, y es a través como de esa reflexión que uno puede decir, ok, uno en la intuición de uno mismo, uno puede acceder al todo de la naturaleza, ¿no? Puede entender lo que está pasando en otro lado, puede entender unos grandes capítulos del chamanismo también y de otras prácticas, entre comillas, esotéricas, pues porque nosotros somos parte de una cosa que nos rebasa infinitamente, que es pues el cosmos, que es también, ¿no?, ese inconsciente colectivo, y pues está en nosotros, ¿no? Suena un poquito, a mí me parece siempre, o sea, hay maneras de caricaturizar lo que estoy diciendo, pensando simplemente que todo tiene que ver con todo, pero lo que se trata es de articular eso un poquito, ¿no?, y de ver como la letra fina. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en esta segunda parte. Entonces, para preparar esta charla, recurrí a un libro que en realidad pues me encantaría que lo leyeran todos. Me parece que es un arma secreta, como se dice en el hip hop, para darle piso, ¿no?, para las citas de este libro. Pues porque una de las maneras de adentrarse a través de la ciencia, que a mí me parece también pues, muy apasionante, pienso que o sea, que estamos en un momento muy interesante porque están surgiendo comunidades que se atreven a pues como hacer estos cruces y a entender pues que la ciencia no debe ser algo privativo y alienante, sino que por el contrario debería abrirnos a las plantas también, al mundo. Y es interesante el tema del espectro electromagnético, que es el tema de la comunicación con las plantas. Es muy interesante porque se sabe hace tiempo, se sabe desde, o sea, hay un personaje muy interesante que es este señor, ¿no?, Jagadish Chandra Bose, que escribió un libro en 1926, por ahí tengo, ahorita vamos a leer unas citas de él, sobre el sistema nervioso de las plantas. Ay, perdón, no se me embolate con mi volante. Este señor, que era un polímata, o sea, una persona que sabía muchísimo de física y muchísimo de biología y muchísimo de botánica, escribió el primer estudio sobre el sistema nervioso de las plantas, y por allá en 1920 ya había dicho, ¿no?, que las plantas tienen un sistema nervioso, y óiganlo bien, un sistema nervioso central, ¿no? Las plantas tienen sinapsis. ¿Qué más tienen las plantas? Producen todos los neurotransmisores, bueno, no sé si todos, pero muchos de los neurotransmisores que nosotros también producimos, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de información es algo que a mí me parece un poco perverso,
que esté tan escondida y que todavía nos quieran seguir haciendo creer que se trata de especulaciones, ¿no? O sea, esto está, o sea, me parece un poco ridículo tener que decir está probado, ¿no? Pero este trabajo ya se hizo, ¿no? Este trabajo sobre cómo las plantas manejan el campo electromagnético ya está hecho. Y entonces seguimos creyendo después como que hay libros, no sé si conocen otro libro que se llama La vida secreta de las plantas, que es un estudio que hubo en Rusia durante pues, en los años de la Guerra Fría, también sobre esto mismo, ¿no? Sobre las mediciones espectrográficas y pues como la lectura del manejo de la energía de las plantas, ¿no? Yo creo que siempre que uno habla del espectro electromagnético, habla uno de una cosa. Bueno, entonces vamos con esto. La leemos. La realidad es que todas las formas de vida emiten campos electromagnéticos, ¿no? Todas las formas de vida, más allá que todas las formas de vida, todos los sistemas autoorganizados, las piedras también tienen campos electromagnéticos, ¿no? Todos los sistemas que son capaces de organizar, ¿no? El intercambio de energía producen campos electromagnéticos. Todas las formas de vida y todos los sistemas autoorganizados, agrego, han estado inmersas en campos electromagnéticos durante casi 4.000 millones de años, ¿no? La edad de la Tierra es un poquito más, pero no mucho más, durante los que ha existido la vida en esta Tierra. Estos campos electromagnéticos no son simplemente expresiones inconscientes de un funcionamiento mecánico. Los organismos vivos, a lo largo de la evolución, han aprendido a usarlos como medio de comunicación. Óigase bien, a insertar en ellos intencionalmente información. O sea, yo leo esto y quedo como, ¿what? Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros teléfonos. Insertar información y enviarla en el campo electromagnético, ¿no? Entonces resulta y acontece que hay un intercambio, o sea, tenemos ya un elemento común con el mundo animal y con el mundo vegetal, que es el campo electromagnético, que lo han usado todos los seres vivos, que lo usan las células todo el tiempo, ¿no? Que lo usamos nosotros de manera sin saber, por así decirlo. A mí esto me hace, pues me sorprende mucho, o sea, me encanta el tema. El flujo de campos electromagnéticos cargados de información que se entremezcla constantemente es parte de la dinámica de la comunicación entre organismos vivos dentro de los ecosistemas, un aspecto de sus enlaces coevolutivos. O sea, es usando los campos electromagnéticos, es aprendiendo a usar estos campos electromagnéticos que los ecosistemas son ecosistemas, que hay este gerenciamiento del que estamos hablando nosotros, ¿no? Del que estaba hablando yo, esa inteligencia de la naturaleza. Pues, o sea, querían ciencia, pues ahí hay ciencia también sobre eso, ¿no? Y pues me parece interesante también notar que, o sea, ahí ve uno de qué manera el discurso científico está coludido pues, con una ideología, ¿no? Con una cosa ideológica que siguen insistiendo en negar eso. Y la razón es muy poderosa, ¿no? Porque no hay más estudios sobre eso. No sé si a alguien se le ocurre por qué. O sea, es una razón política en el fondo, ¿no? Pues, y es que justamente por el uso que nosotros hacemos del espectro electromagnético hay una especie de miedo a los resultados que puedan generar estas investigaciones, pues porque justamente nos vamos a dar cuenta de lo que ya sabemos, que nuestra manera de usar el espectro electromagnético interviene directamente pues, con los ecosistemas a un nivel fundamental, ¿no? Entonces prefieren de cierta manera privilegiar el wifi, pues, o sea, yo no digo que sea una cosa de lo uno o lo otro, ¿no? Pero no hay como esa voluntad de entender como la dimensión de lo que transita a través del espectro electromagnético.
Tercera cita. El flujo de campos electromagnéticos cargados de información que se entremezcla constantemente. Las plantas, como todos los organismos vivos, generan ondas electromagnéticas y reaccionan ante ellas, al igual que nosotros. Están compuestas por millones y millones de células, pero lo que no todo el mundo sabe es que las plantas, al igual que nosotros, tienen un sofisticado sistema nervioso central. Pues es un poco lo que les venía contando. Y entonces resulta y acontece que cada una de nuestras células es de cierta manera un instrumento de percepción. Y estas células, cuando se organizan, por ejemplo, en células neuronales, pues producen una máquina que es un sistema de percepción, que es el cerebro, ¿no? ¿Cómo funciona relativamente al campo electromagnético el cerebro? Pues recibiendo ondas, ¿no? Es un oscilador, ¿no? Pero resulta que no solo el cerebro es un oscilador, sino que el corazón también es un oscilador, que el estómago también es un oscilador, ¿no? Y que sea un oscilador significa que además de tener la función, qué sé yo, por ejemplo, el corazón, que es una bomba, o el estómago, que se ocupa de la digestión, al ser un oscilador, también es un órgano de percepción, es un órgano de percepción externo, es un órgano que es capaz de recibir el campo electromagnético y extraer información. Y entonces resulta y acontece de nuevo que nosotros solo hemos aprendido, por una razón que yo de cierta manera pues trato de entender y me vuelvo un estrello como con esto que yo llamo ideología, teniendo un nombre viejo que me parece que hay que reciclar un poco. Solo hemos aprendido a extraer información con el cerebro, o sea, solo nos enseñan eso, hacer eso, ¿no? Entonces, cuando uno aprende a bombear o cuando uno empieza a aprender sobre plantas y empiezan a introducirlo a la intuición, a las prácticas intuitivas, pues justamente a lo que uno está empezando a acceder es a usar otros órganos como sistemas de percepción, que son capaces, ¿no?, de traducir información y de reenviarla. Y eso es lo que pasa cuando uno trabaja con plantas, cuando uno pasa, o sea, no se trata solo de consumir las plantas, por eso es que uno pasa tiempo con ellas, por eso es que uno aprende el cuidado, por eso es que las plantas atienden y saben quién está ahí. Y si uno siembra sus propias plantas, pues empieza una relación directa, ¿no? Y entre más sensibilidad uno desarrolla con esto, más capaz se vuelve uno de vibrar con esas vibraciones que están ya ahí, ¿no? Entonces, pues esto que es, a mí me parece infinitamente mágico y precioso, y es como, o sea, nos debería a todos como motivar a, ¿no?, a tener un poco más de paciencia y disciplina para empezar a acceder pues como a algo que está ahí, o sea, ¿sabes? No hay que tener, a mí, o sea, cuando uno empieza a hablar de lo esotérico, o sea, hay cosas, definitivamente en la naturaleza hay muchos secretos, y cuando uno se introduce en ella, pues algunos aprenderá uno, ¿no? Pero esa sincronía y esa capacidad de acercarse a la naturaleza, pues es algo que tenemos que volver a aprender si queremos, de alguna manera, readaptarnos, ¿cómo se dice? Successfully, exitosamente. Pues porque, o sea, es justamente todo esto de lo que les estoy hablando son estrategias evolutivas que ya o sea, que ya están ahí, que los mismos seres vivos ya las han creado, ¿no?, para hacer frente pues a los momentos de crisis, que son los momentos mal adaptativos, por así decirlo. A ver, un momentito. Bueno, esto también ya se los dije. Entonces voy a saltar un poquito más. Bueno,
Entonces, quisiera tratar de hacer un poquito una síntesis entre esa dialéctica de la naturaleza, del humano y la naturaleza, o sea, de cómo nosotros devenimos naturaleza sin perder nuestra singularidad y el uso del espectro electromagnético. Voy a leer esta cita, es un poquito larga y es muy interesante porque es de un agricultor, americano que desarrolló muchas especies nuevas. Entonces dice, todo es cuestión de vibraciones, de respuesta ante las vibraciones. Todo lo que obtenemos es a través de vibraciones. En una placa fotográfica, la placa recibe golpes de luz que queman en su superficie sensible la imagen que uno desea tomar. Si el fotógrafo realiza lo que se conoce como exposición temporal, los golpes de luz son suaves, pero tarde o temprano dejan su marca en la gelatina. Las partes más iluminadas queman la placa profundamente y las partes negras o en sombra apenas producen una leve quemadura. Pero el trabajo lo realiza el insistente golpeteo de los rayos de luz. Los rayos de luz son una onda que se mueve en el espectro electromagnético, como todas las demás. Pero el trabajo lo realiza el insistente golpeteo de los rayos de luz. Todos los organismos vivos, desde las plantas y los peces hasta los gatos, elefantes y seres humanos, estamos formados por tejidos que a su vez se componen de células. La fuerza vital se encuentra en las células, o sea, el protoplasma, que se compone de casi todos los elementos existentes en el universo, en partículas infinitamente minúsculas. Ahora bien, debido a que el protoplasma se compone de casi todos los elementos existentes en la naturaleza, a su vez responde a casi todos los elementos existentes en la naturaleza. El protoplasma es la película sensibilizada que se encuentra en nuestras placas fotográficas del cuerpo y el intelecto. Las vibraciones del entorno que nos rodea lo golpean y gradualmente dejan su marca, ¿no? Es una metáfora para entender cómo sucede este intercambio con el espectro electromagnético, cómo puede suceder, cómo podemos nosotros intimar a que haya una comunicación con las plantas. Entonces, hay un punto que es muy importante y es cómo aprende uno a distinguir qué es intuición y qué es, por decirlo de otro modo, como podríamos llamarlo, monólogo, como, qué sé yo, psicosis, lo que sea, qué nos deja a nosotros distinguir el diálogo o saber que estamos decryptando información y no que nos estamos inventando algo. ¿No? Pues porque, o sea, yo se los digo como por experiencia, para mí eso fue un punto muy difícil y sigue siendo, ¿no? Uno empieza a acceder de cierta manera a este espectro a través de la meditación también, como a otro tipo de intercambio de información, ¿no? Como pueden ser también los sueños, pues uno accede como a este inconsciente colectivo y accede también como a otras formas en las que se mueve la información que está siempre alrededor. Pero uno siempre está con la duda de si, o sea, si es uno el que está hablando o si es el otro. Y pues aquí volvemos justamente al tema de la dialéctica y de la sincronización con la naturaleza, de la disciplina. Las prácticas tienen una disciplina, ¿no? Si uno le gustan las matas, uno tarde o temprano aprende a levantarse temprano y a ver lo que pasa por la mañana, porque es muy importante. En la mañana, entre las 5 y las 6 de la mañana, pues pasan muchas cosas ahí, ¿no? Se abren ciertos canales que no están abiertos a otras horas. Entonces, estas disciplinas son las que le van dando a uno confianza en la intuición y van sacando un poco ese monólogo, ¿no? Ese monólogo es, de cierta manera, pues es un trabajo de ese oscilador, pues, que es el cerebro, ¿no? Que va a su ritmo y justamente pues, con prácticas como la meditación, aprender a soñar, aprender a mambear, simplemente madurar y trabajar afuera en el campo, pues estar con sus matas, pues haciendo todas estas cosas, nosotros vamos aprendiendo justamente a soltar este monólogo y a empezar a mirar, ¿no? Y la distinción es algo que, pues, siempre va a ser complicada y siempre, pues, porque esa es justamente la dialéctica, esa es justamente
Ese es justamente el juego, nosotros somos parte de eso. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Vamos a tratar de concluir. Voy a trazar una conclusión para que podamos charlar un poquito, porque yo sé que después del almuerzo siempre es rudo mantener el foco. La comunicación, voy a leer un poquito unas notas mías, ¿no? La comunicación directa, que nunca es directa, simplemente si hay agenciamiento, hay globos en la naturaleza, es la comunicación con nosotros mismos a través de ese otro que también somos nosotros mismos cuando nos vemos, sentimos y pensamos como parte de la naturaleza. Es una suerte de inspiración, tal vez, que es capaz de reflejarse a través de todas las formas de inteligencia que literalmente pululan en nuestro entorno natural. Es porque somos parte de la naturaleza, porque el ser humano puede como tal participar del ser planta, siendo naturaleza que la comunicación con las plantas se confunde también con el diálogo sutil que habita entre nuestra conciencia y el inconsciente colectivo, ¿no? Cuando soñamos, entramos en ese diálogo, podemos atender, por eso es que podemos soñar con una planta, por eso es que podemos, de cierta manera, intencionalmente atender a ese sueño, pedir ese sueño y soñar con ella, porque estamos en ese diálogo. Y no es nada, ¿cómo decirlo?, mágico, esotérico, nada, es el uso del espectro electromagnético. El inconsciente colectivo, en su versión, digo yo, pues junguiana extendida. Es por esto y por todo esto que esta intuición directa, entre comillas, diálogo con algún aliado vegetal, es al mismo tiempo absolutamente singular. Es mía, es mi intuición, es un aprendizaje y es un diálogo que yo estoy llevando con otro ser singular. Cuando yo hablo con mi matica de Hayo, estoy hablando con ella, ¿no? Y de pronto, pues ella seguramente está teniendo un diálogo con las otras plantas que están ahí, ¿no? Y les está contando también qué es lo que está pasando a su manera, ¿no? Conmigo, pero yo estoy hablando con ella y la intuición funciona así, ¿no? Es intencional y es la capacidad que uno tiene de dirigir la intención lo que hace que ese diálogo se intensifique. Ahora bien, puesto que se trata además de un diálogo, no es el monólogo de la conciencia buscándose a sí misma en su laberinto, como en Hamlet, es un esquema de la singularidad que participa de la universalidad y se complica. Esto es un poquito la parte más filosófica. ¿Qué quiero decir con que se complica? Es que no es lo mismo acceder a la inteligencia de la naturaleza, por ejemplo, en una práctica como el mambeo, ¿no?, que a través del tabaco, o que a través de la meditación, o a través de la marihuana, ¿no? Son prácticas que entablan diálogos que son específicos y uno debe atender, por eso es que las reglas culturales para estas prácticas son también específicas, ¿no? Porque son diálogos que son siempre, de cierta manera, de tú a tú, y cuando uno avanza lo suficiente, le van a decir siempre que uno tiene que atender ese diálogo, ya no más las reglas, o sea, uno ya hizo el ejercicio, cuando uno ya hizo el ejercicio, uno tiene que atender ese pensamiento de uno en ese diálogo con las plantas, y no a qué dice el libro acerca de esa planta, ¿no? Y lo que digo con la singularidad es que, o sea,
cada cultura tiene reglas diferentes, muchas veces para el uso de una misma planta, ¿no? O sea, ese diálogo se puede complicar bastante. Y tratándose de un modo de conocimiento singular, es difícil imaginarse qué tan diferente puede ser cualquier otra experiencia de acceso a la naturaleza, a la inteligencia de la naturaleza. Yo he querido nombrar esa inteligencia como logos, porque aunque creo que es también la base de la intuición adivinatoria, me parece que es también ese estar siempre en una relación dinámica con algo otro, entender esa relación, lo que es finalmente el pensamiento al que uno accede cuando aprende a cambiar. Otro nombre de esa relación entre las cosas y entre las plantas, pues es ecología. La ecología estudia precisamente eso, ¿no? Digamos que se trataría un poco de cambiar la perspectiva, puesto que a mi manera de ver, no soy tan ducho en el tema. En la ecología tratamos de pensar la planta primero, entender una planta y ver qué relaciones tiene. Yo pienso que en esta cuestión digamos, en una ecología, desde este logos de la naturaleza, vamos a entender primero un conjunto de relaciones y después, ¿no?, la parte que en ese conjunto relacional. Yo puedo intentar. Hay una cuestión interesante que ha citado varias veces a Jung y has hablado de las sincronicidades. Sí, total. Y también creas un territorio de una ecología espectral. Y hay una coincidencia bien interesante, porque Jung, hasta un poquito que se habla bastante de esas sincronicidades. Y hasta que les confiere un poquito hasta el tema de una cierta telepatía o de una... Hay un como que se va a un lugar que desconozco y luego que lo has trazado un poquito por ahí. Total. Y tengo muy presente el texto de la sincronicidad de Jung, de una manera un poco provocativa. Yo creo, o sea, a mí me sorprende mucho que en ese estudio sobre la sincronicidad, que se mete mucho en el terreno de la parapsicología, lo que se llama parapsicología, no Jung, pues, una persona real, o sea, a mi manera de ver, uno de los pocos reales espíritus científicos, como este señor también que les está mostrando, Jagadish Chandra Bose, como personas que son capaces de interrogar las supuestas anomalías, ¿no? Entender que, o sea, que el hecho de que algo no sea, de que no lo podamos cuantificar y de que no lo podamos experimentar y repetir, no quiere decir que no suceda. Ese es el punto también de la sincronicidad. Y entonces a mí me sorprende un poco que, o sea, que todo este estudio del campo electromagnético no haya entrado ahí en línea de cuenta, porque yo creo que, o sea, si uno quiere atender como a lo que puede haber de espíritu científico en este tema, pues está ahí. Por eso me refería a ecología espectral. Sí, pero entonces ahora sí la pregunta y es, ¿cómo? Porque tenemos una trampa que es el lenguaje. Siempre ha sido una trampa y es mayor. Tal vez es a que te refieres cuando dices que hay una ideología y hay un sesgo y hay una manera de localizar todo el cerebro y en otros órganos. Entonces, la pregunta es muy difícil. Es imposible que tengas una respuesta. Tiene que ver cómo dejamos el lenguaje. Pues yo pienso que se trata de acceder, es un poco raro porque cuando habla uno de pensamiento simbólico, ya está metido uno en la expresión, y yo pienso que deberíamos poder ubicar el pensamiento simbólico un poquito antes, en la capacidad como de lo multireferencial, de lo polivalente, de las ambigüedades, y es, digamos, la manera de pensar analítica que hemos privilegiado es la de reducir al máximo el pensamiento simbólico, o sea, volverlo lo más unívoco posible, que lo que yo digo y quiero decir sea entendido como lo digo y quiero decir, y a lo que nosotros entramos justamente esa es la capacidad de que me digan cualquier cosa y yo entienda la intención de otra, o sea, como
como relativamente a la información que yo necesito extraer, que es un poco lo que uno hace cuando lee tarot, ¿no? Uno de cierta manera circunscribe digamos, un campo de posibilidades, ¿no? Entonces sí se trata de cierta manera, o sea, yo pienso que lo que se llamó en los 90s desconstrucción, pues relativamente como el pensamiento occidental europeo, pues es una cosa que se refiere justamente a cómo volvemos nosotros de nuevo el lenguaje algo vital capaz de traducir intuiciones, ¿no? Y de nuevo pienso que la cuestión es empezar a pensar el pensamiento como un modo de la intuición y entender que, o sea, la intuición no es como una especie de revelación, sino que tiene muchísimos modos, ¿no? O sea, lo que es realmente rico es esa capacidad intuitiva, ¿no? Que puede ser la capacidad, por ejemplo, de, entre comillas, predecir, como de ver procesos un poco más allá del punto en el que están, eso es intuición y es pensamiento al mismo tiempo. Pero pues creo que estoy haciéndole un poquito el quite a la pregunta. Yo Tratar de responder breve. Bueno, para empezar, extender como mi agradecimiento a tu labor en Grueso y mencionar un poco lo que tú decías sobre que en este momento, en este mismo momento, como que mi percepción está en otro lugar, mi pensamiento está como en mi estómago, lo siento acá y estoy un poco nervioso. Entonces, mi pregunta iba un poco a cuál es tu percepción y cómo se relaciona la emoción con todo lo que tú nos acabas de exponer, si es el sistema nervioso central un componente que nos une, ¿cuál es como tu apreciación? No, pues es que, digamos, el cerebro el cerebro traduce, ¿no? Pues por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros tratamos de traducir el cerebro tratamos de traducir las emociones. O sea, obviamente las emociones son información pura, o sea, puede ser tan literal y puede darnos tanta información como un texto que uno lee, ¿no? Cuando uno está triste o cuando uno tiene una depresión, pues le están uno hablando directamente, o sea, a mi manera de ver, cuando uno tiene una depresión, pues no todas son iguales, pero le están diciendo uno claramente, sálgase de ahí, ¿no? O sea, donde está no le conviene, adaptativamente no va para adelante, ¿no? Y pues uno puede o sea, como aprender a atender más a esas emociones cuando uno las empieza a ordenar. Ese es un gran punto de trabajo, pues como en medicina tradicional, en trabajo con plantas, pues es entender que la tristeza tiene muchos matices, que la alegría también tiene muchos matices y que uno va ordenando eso poco a poco y va dejando el espacio a medida que uno la organiza, pues como a ser capaz de entender lo que uno está experimentando en un momento dado, o sea, llegar al presente. Y pues definitivamente desarrollar otros órganos o sea, digamos, nosotros definitivamente estamos tan alienados que podemos acceder a esto, pero se nos olvida, ¿no? O sea, necesitamos la meditación, o sea, por meditación yo me refiero simplemente a la capacidad pues, de entrar en un estado pues, teta, de bajar las frecuencias, ¿no? Y cambiar la periodicidad del cerebro. Esto deja que entren los otros órganos de percepción, ¿no? Reducir la capacidad, digamos, analítica, pues que es lo que uno hace cuando medita, te deja también pensar mejor cómo recibir esa emoción y aprender a decriptarla de otra manera. O sea, por ejemplo, yo aprendí a meditar solo al principio, pues como por necesidad, porque tenía insomnio, y me fui dando cuenta que con el tiempo que accedía a otro pensamiento, que muchas veces yo estaba afanado en el día y cuando lograba meditar surgía lo que realmente me preocupaba, así como una imagen, ¿no? Y pienso que ahí está uno conectado con la emoción y pienso que es tan pensamiento como el pensamiento. Hola, muchas gracias.
esa conferencia. Me parece fabuloso el tema. Y en cuanto al lenguaje, el tema que se tocaba ahorita, creo que nosotros no siempre expresamos lo que queremos con el lenguaje, por eso tenemos que aprender a conectarnos a través de los sentimientos. Si empezamos a sentir, empezamos a expresar realmente lo que sentimos, y si aprendemos a leer el sentimiento de la otra persona, podemos realmente comunicarnos como es y con sinceridad absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente conectándonos a través de los misterios, a través de estar descalzos en la tierra, a través de la meditación descalzos. Ese es un punto fabuloso y un punto en el que nos podemos conectar no solo con las personas, sino también con la naturaleza, porque es que todo lo que nos rodea tiene conciencia, inclusive en lo que no vemos, el aire, todo lo que no vemos y lo que podemos ver es conciencia, y estamos conectados a eso, pero no nos damos cuenta. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo prefiero, bueno, no sé, o sea, ya entramos como en discusiones ahí un poco terminológicas que no vienen al caso. Es decir, cuando uno camina descalzo, el nivel de conectividad, yo no sé si ustedes han visto ese experimento con un voltímetro, cómo sube el nivel de conectividad que uno tiene, o sea, el campo electromagnético aumenta bastante, ¿no? cuando uno camina descalzo. Entonces, pues de ahí para adelante puede uno, o sea, y bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Dicen, por ejemplo, que bañarse antes de meditar mejora la conectividad. Pues es esa conectividad de la que estamos hablando, ¿no? La capacidad de transmitir y de recibir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo pienso, o sea, cuando uno bambea también, le dicen usted, cuando uno bambea uno tiene que hablar de lo que tiene en el corazón, ¿no? Entonces uno aprende como esa sinceridad también, pues justamente en la conexión, dejando que, o sea, hablar con el corazón no significa volverse una persona emocional, apasionada, ¿no? Es más, en el corazón está el frío de la luna, ¿no? Es esa capacidad como de enfriar el corazón que está y de dejarlo que guíe, pues es también simplemente sincronizar el cerebro con el corazón y dejar que el pensamiento fluya a través de otro órgano de percepción. O sea, no se trata de hablar como, no es un romanticismo, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. O sea, es otra organización como de un sistema altamente complejo de osciladores, pues, que son las células. Uno lo puede organizar de muchas maneras. Y entonces, o sea, digamos, todas estas prácticas, entre comillas, esotéricas, son maneras de acceder y de entender esto para que uno, de cierta manera, pues, yo pienso, ¿no? Para que uno experimente también y aprenda como en ese diálogo, pues porque eso es de lo que se trata, ¿no? No simplemente de que no le digan de qué va la cosa y ya, sino como empezar pues como a experimentar, ¿no? Y hay una escena muy chévere que es la del que estábamos hablando hace poco, del biofeedback, que es como construir como estas máquinas muy sencillas para leer las ondas cerebrales, las ondas del corazón, del estómago, y entender un poco los patrones, pues porque son de una complejidad infinita. O sea, aprender a leer esas ondas, de cierta manera, es como, o sea, tiene o sea, la combinatoria es infinita y uno puede ver, ¿no? Digamos, lo interesante de esto es que uno con un computador y unos electrodos hechos en casa, uno puede aprender a leer con qué está pasando con uno y de qué manera uno sí está logrando sincronizar diferentes órganos y enseñar con técnicas que uno se vaya inventando, a mi manera de ver. Buenas tardes. Gracias. Una pregunta porque, pues bueno, estoy un poco nerviosa. Sabemos que la occidentalidad del lenguaje ha causado los vacíos para atender a las categorías ontológicas relacionadas con las plantas. Al unir a cerebro, sinapsis, aprendizaje, conciencia, otras categorías es una especie de antropomorfización. Entonces,
¿cuáles serían las alternativas, qué alternativas habría para hacer un giro en relación al problema del lenguaje? Siempre se explica. O sea, tú dices como que cuando hablamos de conciencia estamos antropologizando, ¿sí? Antropomorfizando. Por ejemplo, cuando se hace el ejemplo de que en el ser humano la conciencia es algo que son cerebro, al corazón, a otros órganos, ¿cómo haríamos el mismo ejemplo con las plantas, sabiendo que las plantas pues, no tienen un cerebro y que se mueven pues, con sustancias químicas? ¿Cómo ejemplos por medio de ellos? O sea, el punto es que, voy a decir algo un poco chocante, para la conciencia el cerebro podría ser irrelevante. O sea, si ustedes han seguido un poquito lo que los últimos 20 años de neurociencia, que son, pues que han roto con los dogmas con los que nosotros tuvimos que crecer, que son terribles, que uno de ellos es como hay funciones fijas en el cerebro, ¿no? Y que la conciencia de cierta manera estaría ubicada y que el lenguaje está acá y no sé qué otra cosa está acá y ¿no? O sea, nosotros crecimos con eso y también con el miedo de que no se producen más neuronas en el cuerpo, pues como, o sea, la capacidad de producir células que se vuelvan neuronas. Ahora sabemos que sí, que eso se estimula y que pasa toda la vida si uno aprende cómo llevar esto a cabo. Entonces el punto es que la neuroplasticidad, ¿no? Seguramente ya no debo hablar de esto, la neuroplasticidad dice que uno puede ubicar las funciones cerebrales en otras partes del cuerpo. O sea, es un poco límite el ejemplo, ¿no? Dice en principio que uno las puede ubicar en otros sitios de la cabeza, pero por ahí mismo uno puede decir, o sea, en el corazón hay neuronas, no sé si sabían, hasta en los dedos gordos de los pies hay neuronas. Entonces, justamente yo pienso que es como, o sea, es esa especie de, ¿cómo llamarlo? Como ese lugar que nosotros le hemos acordado al cerebro, ¿no? Por esa regularidad, porque pensamos que en la regularidad está, de cierta manera, nuestra capacidad de prever el futuro y no entender la adaptabilidad como justamente estar abiertos, como una abertura del previsible, que es justamente lo que estamos hablando. Pues ahí, o sea, como ahí hay un primer paso, y pues yo, hablando de logos de la naturaleza y del agenciamiento y de la manera en la que nosotros participamos de eso, de algo que es más grande y de una inteligencia que es bastante más adulta y más antigua y todo lo que tú quieras, pues es justamente hacerle un poquito el quite de eso. Nosotros somos parte, o sea, nuestra capacidad, el pensamiento racional, es decir, A es diferente de B, pues, o sea, es trazar una relación, ¿no? Y eso es lo que hace la naturaleza todo el tiempo, de una manera, pues, entonces es entender que esa capacidad que nosotros tenemos, la naturaleza lo hace y de hecho podemos aprender de eso. Pues más o menos, por ahí va la cosa. Gracias. Hola. Quería como intentar hilar lo que estaban hablando del lenguaje y relacionarlo directamente con la medicina, porque siento que se nos está olvidando un poco que la palabra es medicina también. Y uno de los problemas como de esta occidentalización de lo que viene siendo el lenguaje es también como pensar que el lenguaje nos separa y que la palabra también es como una forma de como estar estructurando y delimitando qué personas qué y de qué lugares es quién, cuando la palabra realmente es lo contrario, nos une. Y como también preguntarte un poco sobre cómo relacionas tú el saber de las plantas con el saber medicinal, ¿no? Porque eso también está como súper como diferenciado, como la medicina científica y la medicina alternativa, entre comillas, de esto que nosotros llamamos como el menjurje de la abuela, que es como con un montón de plantas que uno sabe que curan, pero es como menor, como se ve como algo por debajo de la medicina científica. Voy a tratar de responder. Definitivamente, o sea, cuando uno aprende, de nuevo el mapeo es un muy buen ejemplo, porque es la práctica de la palabra.
no aprende a bombear le dicen a uno, para sostener la palabra, para hacer amanecer la palabra, para que lo que uno dice se haga, ¿no? Y cuando se hace es porque uno sostuvo la palabra, o sea, es como, de cierta manera nosotros decimos, ¿no?, dar la palabra, ¿no? Pero pienso que es algo más fuerte y pienso que el manejo de la palabra, que está en relación con la capacidad de manejar esa energía, esa conexión que produce una planta, ¿no?, con, o sea, no sé, con la naturaleza, y pues, o sea, per se el Hayo maneja una energía pues bien potente. Esa capacidad de manejar esa energía y de centrar el pensamiento y de transmitir la palabra y de decir lo que uno está sintiendo finalmente, es la capacidad de intencionar, ¿no?, de dirigir una intención, que es de nuevo en la medicina tradicional, que a mí me parece muy interesante hablar del rezo, ¿no?, de cuando se reza una planta, de cuando uno le dicen póngale el rezo al tabaco, ¿no? A nosotros eso nos parece como ajeno, por decirlo menos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Si por ejemplo estamos en una maloca y nos dicen póngale el rezo al tabaco, pues uno no sabe cómo hacerlo, y lo que le están diciendo es dirija esa palabra, ponga la intención a las cosas, ¿no? Maneje ese espectro electromagnético para que las cosas, para que eso hable de alguna manera, para que eso otro hable, ¿no? Y en efecto esa palabra de la que hablamos, pues yo pienso que no es como, no es algo, o sea, es complicado hablar de lo propio del ser humano, porque en el pensamiento amazónico las plantas y los animales son personas. O sea, no se trata como de desantropologizar, sino de entender que más bien todos participamos de esa capacidad que es ser persona, o sea, ser, ¿no?, como de la individualidad. Por eso es que una planta puede ser, o sea, nosotros normalmente aprendemos que tal planta sirve para tal cosa, ¿no? Qué sé yo, la hierbabuena para el dolor, el cogollo de la guayaba para el dolor de estómago, para la diarrea, ¿no? Pero ya un poquito más centrados en gastos, resulta que uno puede ver que una planta, que uno ni siquiera necesariamente conoces el nombre, es lo que esa persona necesita, ¿no? Y que es la misma manera, o sea, así trabajan también los rezos, ¿no? Por eso una sola planta puede curar muchas cosas, ¿no? Y una planta específica puede ser la medicina para una persona, una planta que para otras personas no va a hacer absolutamente nada. Lo mismo como a un nivel como de, digamos, de psicoactividad, ¿no? A mí ya me da risa un poco cuando uno cree, o sea, como que hay unas plantas psicoactivas y otras que no. O sea, todas son reacciones metabólicas de una complejidad muy grande, y una planta, o sea, una planta que no tiene absoluto, o sea, que para, digamos, en el saber científico no tiene cualidades, digamos, psicotrópicas, se dice, puede definitivamente tenerlas. Y eso es lo que en la medicina tradicional se llama atender al pensamiento. ¿Dos, tres preguntas más? Está muy interesante la charla porque yo me he inclinado por temas esotéricos, y más allá de caer en las especulaciones, más allá de caer en especulaciones esotéricas, ya explicaste que lo esotérico y lo exotérico con X. Recurriste a una bibliografía muy seria, muy cientificista. Entonces yo te preguntaría, es un poco física cuántica, critica la física cuántica. No sé si conoces aquello que la gente también se comunica con un yo cuántico. Y te quiero hacer otra pregunta, que si tú lo explicas de forma más simple, ¿cómo el arquetipo de un tarot me informa y me habla? O otra mancia, como por ejemplo el I Ching. ¿Cómo opera eso para que yo
en qué nivel de conciencia reciba la información de que las cartas me hablan. ¿Sí? ¿Cómo opera eso en un tarotista profesional? Usted la intuición, pues justamente lo que está como disolviendo es como pues el individuo, ¿no? Pues uno está más bien canalizando una información que está en el campo. Y entonces más bien está, yo siento a veces que la palabra intención, ¿no? Es como una lectura muy, no sé, ¿sí? Es como una, no lo verificamos de una palabra, como que la intención es más bien una ficción pues un poco occidental, ¿no? Del esoterismo, digamos, contemporáneo, occidental, de las sociedades, ¿sí?, modernas, donde está todo este énfasis en la realización personal, ¿sí? Pero en realidad la intención no es individual, simplemente o sea, como que la intención termina siendo pues, la canalización de lo que uno dentro de todo pues, tiene que de alguna manera manifestar, ¿sí? Entonces ahí siento como una tensión entre esa singularidad y pues, ese todo cada vez. Sí, es como para entender usted cómo lo ve. Sí, es complejo y es un punto y es bien interesante. Yo creo que lo mejor es el diagrama con ondas y cómo las ondas, o sea, cuando un sistema, cuando algo emite una oscilación, ¿no?, y encuentra otra cosa, o sea, cualquier otro sistema autoorganizado cambia esa vibración, ¿no? Entonces, y produce, altera esa onda, ¿ah? Una deriva estocástica. Y entonces lo que tú tienes, o sea, a esa está la singularidad que yo me refiero, o sea, la manera en la que yo recibo esa información a través de ondas, la transformo inmediatamente, o sea, todo receptor es un emisor y en la emisión-recepción siempre hay una transformación, ¿no? Entonces, digamos... Bueno, primero agradecerte por tener esa valentía, ¿no?, que parte precisamente de la carta que nos mostraste, de la fuerza que es como centrar ese pensamiento impositivo, ¿no?, hacia lo racional y decir como, pues hay una parte que está conectada con lo universal, ¿no?, porque, pues, claro, la conferencia era el saber de las plantas, pero nos has traído como un saber universal que está como conectado a través de las plantas, de lo que hemos llamado también psicomagia, ¿no? Y pues también quisiera como compartir este término que es el sentipensar, que toma Eduardo Galeano de los pescadores colombianos y está conectado como esa dualidad, ¿no?, que nos han impuesto desde hace muchísimo tiempo, como del pensamiento, del corazón, cómo logra ser una y ser como una espiral que se va tejiendo al comunicarnos y al expresarnos nosotros. Entonces, sí, siento que es bello como comenzar a pensarse desde, y comunicarse más, comunicarse, expresarse desde ese centro y pensar que, pues, que está presente en todo eso. Y también te agradezco por traer a la discusión sobre el espectro electromagnético, ¿no?, de cómo se logra integrar y de cómo a lo largo de los años se han encontrado como espíritus, seres, como lo es Panchita de México, que es como una chamana que ha logrado como incorporar, comprender este campo electromagnético y ha llegado a hacer como curaciones sin la necesidad de elementos quirúrgicos, ¿no?, sino ya solo con su pensamiento y con sus manos. Entonces, sí, como que me parece algo trascendental, ¿no? Siento que en estos momentos de la vida del humano están sucediendo cosas realmente como históricas, porque nos estamos permitiendo como confluir en lo que es la ciencia, ¿no?, que es como esa parte de comprobar, y lo que es conocimiento y que es saber, ¿no? Y entonces es como, no hay que desligarnos, ¿no?, porque todo ha pasado por aquí. Entonces siento que en ese momento como que todo está confluyendo, y también permitirnos como abrirnos a las distintas posibilidades, ¿no? Tú lo dices, no solo es el tarot, está también la numerología, están los ángeles, ¿no?, que dicen como que se expresan a través de las plumas blancas.
blancas, es como uno aprender a abrir ese espectro de, sí, de lo que hemos llamado como lo que es verídico y decir que hay muchas otras posibilidades de comunicarnos con los otros. Y bueno, mi pregunta iba encaminada a lo del espectro electromagnético. Quisiera saber cómo podría aprender a saber más de él, o sea, como desde mi ser, desde este ser, cómo poder, no sé, extenderlo, expandirlo, porque es claro que a través del miedo de estar 11 años nosotros sentados en un colegio donde nuestro cuerpo es rígido, cómo aprender cómo a explorarlo y ya expandirlo. Quisiera saber eso. Gracias. O sea, la manera como objetivo es lo que se llama el neurofeedback, biofeedback, que es una escena, es una escena, o sea, yo no sé si llamarla alternativa, o sea, mucha de la gente que emigró como de la ¿cómo decirlo? Como de la enteogénica y de la psicodélica, se metieron después en esto del biofeedback, que es como aprender o sea, lo que decía antes, con un computador. Yo estoy con muchas ganas de que logremos montar como un colectivo acá y hacer unos talleres en el próximo Bogotrax, aprovecho la comunidad, que es en febrero, sobre eso, sobre el biofeedback, porque es de cierta manera armar una interfase para empezar a investigar sobre el campo electromagnético, porque es que si nos quedamos esperando a que esto suceda, pues nos vamos a quedar esperando por los intereses, o sea, digamos, no hay mucho interés en que este tipo de estudios se den, y yo creo que hay una cosa ideológica muy fuerte ahí, y pienso que esa escena o sea, de hacer uno mismo, de crear uno mismo en casa una máquina para leer electrocardiogramas, encefalogramas, pues es una herramienta, o sea, es un poco científico, pero al mismo tiempo, pues lo que te digo, es como, o sea, en esas lecturas tú vas a tener algo tan poderoso como el tarot, o sea, tú vas a poder ver cómo los periodos y las frecuencias cambian y se interrelacionan, ¿no? Con diferentes actividades, ¿no? Cuando duermes o cuando tomas café o cuando haces cualquier cosa, eso lo puedes medir, pues de alguna manera empezar a relacionarte con eso. O sea, esa es una manera. Yo pienso que la meditación, o sea, el tarot también es una manera de meditar, todo eso lo conecta uno con eso. Sí, podemos hablar más después de la charla. Gracias. Creo que ya cerramos. Yo quería concluir o alguna otra pregunta. Bueno, voy a... Una pequeñita, en cuanto al biofeedback, ¿has profundizado algo sobre la biogeometría sagrada, geometría sagrada? No, o sea, es como, yo siempre he tenido la inquietud desde hace años estoy siguiéndole la ruta del biofeedback, pues como que hay colectivos de software libre, como, o sea, el Linux se creó primero pues como un software pues, para poder hacer eso en casa, después digamos, había toda una escena, pues como toda una movida para aprender a hacer los electrodos uno mismo, un poquito con ciertos riesgos como de electrofusión, y pues ya hackeando la silla eléctrica. Y entonces, pues la idea es que empecemos, o sea, es una invitación a que empecemos a aterrizar esto, pues porque eso se tiene que armar como tantos colectivos y tantas cosas que están sucediendo en este momento, pues ¿cómo decirlo? Para nosotros, digo yo de una manera un poco abusiva, que nos interesan como estos cruces, esto es un arma, un arma de disuasión como, o sea, para luchar un poquito con esta especie de ahogo que nos tienen con respecto pues, a estos datos. O sea, a mí me parece increíble cómo están ocultando este tipo de estudios sobre los que yo vine a hablar hoy. Hay un ocultamiento, hay una... no es conspiranoico,
es, o sea, es una cosa económica. Bueno, yo quería cerrar con una anécdota de algo que ocurrió mientras estaba haciendo mi proyecto de grado, que conectó un montón con esto y fue como otro momento de chispa. Y es que yo estuve hablando con una abuela que se llama María y su hijo desapareció en el marco del conflicto. Y ella decía que ella sabía que su hijo estaba bien y eso le producía mucha tranquilidad. Yo le preguntaba cómo es que sabía. Y ella decía que era a través del tabaco, que con el tabaco ella podía ver cómo se dibujaba como una especie de índice fantasma del trayecto de su hijo por el espacio y podía verlo lejos, pero sabía que estaba porque alumbraba su presencia. Y a mí me pareció increíble, le pregunté si podía enseñarme un poco desde esa inocencia. Me dijo que sí, pero que no es algo que a uno le entreguen y ya, sino que es un camino de vida, que es algo a lo que te tienes que dedicar completamente. En medio de esas conversaciones yo estaba como preparando algo de comer y entonces llené la olleta de agua y eché como el pedazote de panela a la olla y se chipoteó todo y ella se puso muy seria y me dijo, es que ese es el problema, porque si uno no es capaz de atender eso que está tan cerca, como algo que está tan cerca de la cara que uno no lo ve como la nariz, lo ve desenfocado, menos va a poder acceder a eso que también está ahí, pero que requiere un nivel de atención más refinado. Esa es la primera tarea, poder estar lo suficientemente presentes para atender lo inmediato y luego sí siento que se amplía la percepción para acceder a eso otro. Eso es lo que quería compartir. Hemos hablado mucho como del recurso visual, ¿no? De cómo la intuición se traduce en algo que uno ve. Los órganos como más elevados de intuición son la nariz y el oído, pero, o sea, eso es lo último que uno de cierta manera aprende como sobre la intuición, ¿no? A leer como los olores, a leer los sonidos. Pero sí, pues lo que tú dices es un camino, o sea, les voy a compartir para terminar un pedacito de sabiduría de un mayor cansado, el Taita Santos, que él me dijo a mí en un momento en el que yo necesitaba guía en todo esto con las plantas, me dijo, uno puede tomar 1000 veces ya, uno puede tomar mucho trabajo, pero sobre todo, hablemos de viaje, uno puede tomar 1000 veces ya. La milius es diferente. En estas prácticas en general, el trabajo, no hay reglas. No hay reglas porque entramos como a un campo infinito. El inconsciente colectivo, el cosmos, el universo, el multiverso. Una vez oí a un mamá hablar del multiverso con mucha propiedad. Es una experiencia, la experiencia del multiverso es algo que es muy próximo a las tradiciones indígenas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos nosotros para orientarnos en un mundo sin reglas? Me responde el Taita, pues es que hay que aprender a ser persona. Si uno éticamente, no moralmente, si uno éticamente no sabe distinguir el bien, de hacer el bien, ¿no? De hacer el mal, pues uno va a estar muy confundido cuando las posibilidades son más grandes. Si uno no sabe cuidar, ¿no? Se va a enredar. Si uno no sabe lo básico de hacerse cargo de uno mismo, eso es lo que uno tiene que aprender antes. O eso es lo que uno también aprende a través de esas prácticas. Porque eso es lo que te va a dejar tenerla como saber orientar, ¿no? En todo eso, porque pues es inabarcable. Pienso que es un capítulo muy profundo de sabiduría
como hay muchos otros en este país y que tenemos que empezar a despabilarnos con esto. Gracias.